y no tenemos que repetir todo nuevamente. Y voy a discutir un poquito, a refrescar un poquito lo referente a la función característica y a las distribuciones multivariadas. En este caso, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Y pueden ver la pantalla y todo eso, ¿no? Muy bien, perfecto. Si viene algún compañero ya les voy a dar acceso. Bueno, como es por invitación pueden entrar sin ningún problema, ¿no? Lo que estuvimos checando, y también les voy a ir salvando las láminas para que tengan no solamente el video, sino también podamos tener también acceso a las láminas. O sea, las láminas me refiero a las cosas que voy escribiendo acá en este pizarroncito improvisado, para que ustedes las tengan y puedan ir checando estos temas, ¿no? Bueno, estuvimos checando lo que es la función característica. Bueno, un tema importante que discutimos fue lo referente a vectores aleatorios, que no son más que vectores cuyas componentes, ¿no? Vectores cuyas componentes... ¿Profesor? ¿Sí? No sé si soy yo, pero yo no visualizo su pantalla. Ah, perdón. Es que no estoy compartiendo. Una disculpa, ¿no? No estoy compartiendo. Muchas gracias. Si no, iba a ser una clase por gusto, ¿no? A ver, pantalla completa. Ok. Sí, por eso es bueno que me vayan... ok, ahora sí pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, un vector aleatorio es un vector cuyas componentes son variables aleatorias. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué son importantes y por qué lo estamos definiendo? Hay muchas formas de definir. Bueno, sí espero que hayan podido ver las láminas que les envié con algunas cosas nuevas. Bueno, lo referente a funciones, a procesos estocásticos, la definición, etcétera, ¿no? Son vectores cuyas componentes son variables aleatorias unidimensionales, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la definición de un vector aleatorio. Ahora, ¿por qué son interesantes, no? Porque usted puede analizar un proceso estocástico, digamos, viéndolo como si fuera un vector aleatorio, porque yo puedo decir, bueno, esta sucesión de valores, estas componentes son sucesiones de valores en el tiempo, que entonces me caracterizan a mí la evolución de un proceso, ¿no? Entonces, digamos que podría ser una forma de describir lo que sería un proceso estocástico, ¿no? O sea, usted tiene, por ejemplo, un proceso que evoluciona en el tiempo, ¿no? Y digamos que yo tengo un proceso que evoluciona en el tiempo, ¿no? Y entonces lo que puedo ver es, bueno, para cada uno de los valores del tiempo, ¿no? Para cada valor del tiempo en concreto, bueno, cómo puedo en tiempo discreto, ¿no? Yo puedo ir viendo entonces, bueno, cómo es en el tiempo T1, qué valores toman en tiempo T1, en tiempo T2, etcétera, ¿no? Y entonces esto me permite a mí una descripción del fenómeno. Entonces, eso puede ser una forma de describir un proceso aleatorio, ¿no? Un proceso estocástico, ¿no? O sea, yo tengo una variable, ¿no? Que digamos, donde tengo un cierto espacio parametral. Ahora, T puede ser discreto, ¿no? T puede ser discreto, en este caso tomar valores, ¿no? Un set de valores que puede ser finito o puede ser numerable, contable, etcétera. Y yo puedo decir, bueno, yo puedo tener entonces descripciones alternativas. En este caso estaríamos hablando de un proceso discreto, ¿no?
O también tendría la opción de ver esto, digamos, con donde t es una variable continua, ¿no? Y entonces puedo ver esto en tiempo continuo, ¿no? O puede ser que sea estrictamente positivo, ¿no? O sea, un tiempo solamente positivo, puede ser, o t puede ser el espacio, pero bueno, generalmente pues lo podemos ver como tiempo, ¿no? Entonces, podría ser que yo analice estos fenómenos o estos procesos. Voy a ir salvando las láminas para que después se las voy a ir subiendo y sea mucho más, para ustedes sea mucho más fácil, ¿no? Dame un segundo. Ok. Aquí voy a poner en esta. Lo voy a subir acá. Y entonces yo puedo tener entonces una asociación de valores en el tiempo o en el espacio que yo tengo que caracterizar. Y entonces puedo decir, bueno, un vector aleatorio puede ser una descripción, si yo tengo una evolución temporal del fenómeno. Yo puedo tener entonces un vector aleatorio que me está describiendo la evolución espacial o temporal de este fenómeno. Entonces la pregunta, bueno, lo que surge acá es que yo podría tener una descripción, ¿no? Una descripción del fenómeno. Si yo tengo, por ejemplo, caracterizo la función de distribución para ese vector aleatorio, ¿no? O sea, en este caso yo puedo interpretar que x1, x2, x3, etcétera, ¿no? Son puntos, bueno, son valores que toma el proceso en puntos equidistantes en el tiempo. Eso podría ser una interpretación, ¿no? O sea, podría ser una interpretación, ¿no? Entonces, una forma de describir un proceso estocástico, digamos, una forma de describir, ¿no? O de caracterizar, ¿no? Un proceso estocástico es a partir, ¿no? Del cálculo, ¿no? De la distribución multivariada, ¿no? O distribución conjunta, ¿no? De la distribución conjunta para ese vector. O sea, yo podría caracterizar esto si yo tengo entonces la función de distribución para esas n variables de forma simultánea. Entonces ahí es donde aparece, digamos, el concepto el análisis un análisis a partir de distribuciones multivariadas, ¿no? Que son las que de alguna forma empezamos a checar la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces entramos en este tipo de herramientas que son más complejas porque yo tengo funciones que ya no dependen de una sola variable, dependen de n variables. Entonces, digamos que ese sería un aspecto que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, trabajar con distribuciones multivariadas es algo nuevo, aunque para hacer realmente en muchas ocasiones no vamos a hacerlo a partir de distribuciones multivariadas, sino que vamos a analizar a partir de distribuciones univariadas que describen cada una de estas componentes, ¿no? Entonces puede ser, ahora un enfoque puede ser la descripción a partir de una caracterización utilizando en este caso funciones que son multivariadas, ¿no? Las estuvimos viendo en la clase pasada, las funciones de distribución conjunta o funciones
funciones de distribución conjunta, que son funciones que me están describiendo un proceso, ¿no? que tiene n variables. Funciones de distribución conjunta que me permitirían a mí caracterizar este proceso, que son funciones que dependen de n variables. En este caso es la probabilidad simultánea de que x1 sea menor o igual que x1, que x2 sea menor o igual que x2, y así sucesivamente. O sea que en este caso es la función de distribución acumulada, que depende de n variables. También se puede entonces definir las funciones de densidad de probabilidad, que también dependen de n variables. Funciones de densidad de probabilidad multivariadas o funciones conjuntas de densidad de probabilidad, ¿no? Funciones de densidad de probabilidad multivariadas y entonces son funciones ¿cómo se define una función de densidad multivariada? Bueno, a partir el resultado de la integración. O sea, una función de densidad si el resultado de la integración es una función de distribución acumulada. En este caso estamos hablando de funciones que dependen de n variables, ¿no? O sea, aquí esto depende de n variables y estoy integrando de menos infinito a x1, a x2. Bueno, aquí estos son los diferenciales. Entonces estas funciones de distribución multivariadas me define entonces una función de distribución acumulada que también es multivariada, ¿no? Bueno, aquí sería vector, ¿no? Y digamos que esa es una de conceptos que son una extensión del caso unidimensional, pero que me permiten entonces extender estos análisis para vectores que tienen n componentes y que pueden caracterizarse a partir de una función de distribución. Casos muy simples o casos más sencillos que me permiten ilustrar un poco mejor esto. Bueno, si yo tengo funciones de distribución que, por ejemplo, pues dependan de dos, tres variables, mucho más fácil ver estas cosas, ¿no? También vimos lo que son las distribuciones marginales. Distribuciones marginales que se obtienen a partir de integrar las funciones de distribución conjunta por una de las variables, lo cual me permite entonces obtener funciones de una o dos variables, bueno, de la cantidad de variables que yo quiera en función de la integración que se realice. Por ejemplo, si yo tengo una función de distribución conjunta que depende de tres variables, yo puedo, por ejemplo, obtener una función de distribución conjunta que dependa, por ejemplo, de x1 y x2, ¿no? Nada más. O sea, aquí esta función va a depender solamente de x1 y x2. Si yo integro la función de densidad con respecto a, por ejemplo, a x3, ¿no? Si yo integro con respecto a x3, ¿no? x1, x2, x3, esta de tres variables la integro respecto a x3, entonces esta variable ya no va a aparecer más y entonces voy a obtener una nueva distribución que solamente depende de x1 y x2. Entonces eso es lo que se llama distribuciones marginales. Distribuciones marginales, ¿no? Usted, a partir de integrar por todo el rango de la variable, en este caso, el caso general de menos más infinito por x3, entonces la x3 ya no va a aparecer y obtengo una nueva función de densidad que en este caso solamente depende
de x1 y x2, es lo que se llama una distribución marginal. Bueno, eso está en el video y los materiales que le subí. Lo otro el otro concepto que no se ve básicamente en el curso básico de estadística es lo referente a la función característica. Bueno, antes de continuar, hasta aquí estamos viendo todo, ¿no? Perfectamente, y me están viendo perfectamente, ¿sí? Perfecto. Muy bien, continuamos. Bueno, lo que es la función característica. La función característica es súper importante porque básicamente es una función que me permite a partir de la transformada de Fourier calcular la función de densidad de probabilidad. Toda distribución o toda variable aleatoria tiene su función característica. En ocasiones no tenemos una función de densidad de probabilidad como tal definida de forma analítica, por así decirlo, pero lo que siempre tenemos es una función característica, ¿no? La función característica se puede definir, digamos que dependa de la variable u, o de, no sé, podemos poner la variable t o k, no sé. Son notaciones, digamos, que aparecen. O sea, esto se puede definir como el valor esperado de la función e a la itx, ¿no? O sea que el valor esperado que sería igual, entonces la integral de menos a más infinito de e a la itx por la función de densidad. Entonces, esto es una forma de, o sea, así se define la función característica como este integral, ¿no? O sea, aquí está la función, entonces se puede como valor esperado de e a la itx, ¿no? Entonces, es una forma de definir la función característica. Entonces, hay que hacer esas integrales, que son integrales en este caso, de menos a más infinito, ¿no? De igual forma, usted si conoce la función característica, puede calcular la función de densidad a partir de la integral de la transformada de Fourier de la función característica, ¿no? En este caso, cálculo de la función de densidad. Para el cálculo de la función de densidad de probabilidad, vamos a borrar el cálculo de la función de densidad de probabilidad a partir de la transformada de Fourier de la función característica, ¿no? De la función característica. Entonces, esa transformada de Fourier me permite entonces calcular lo que es la función de densidad. Bueno, voy a plantear aquí la transformada de Fourier. Entonces se me quedaría que la función de densidad es igual, la transformada de Fourier sería 1 sobre 2pi de menos a más infinito de la transformada de Fourier de la función característica, ¿no? O sea, la transformada de Fourier es este integral que aparece aquí, que me permite entonces de esta forma calcular. Esta es la función característica, aquí se integra por t de menos a más infinito, entonces el resultado es una función de x, ¿no? Que en este caso es la función de densidad. En ocasiones no existe la función de densidad definida de forma analítica, por así, no hay una fórmula, pero se expresa entonces en cierto tipo de funciones, como son las funciones de distribuciones de Levy, etcétera,
no existe una función de densidad de probabilidad, entonces lo que tenemos entonces esta integral, esta transformada de Fourier. Si usted aplica casos muy simples, como el que vimos por ejemplo por el caso de la función de distribución uniforme, podemos entonces calcular la función de densidad de probabilidad o la función de característica usando las integrales tal cual la acabamos de ver en estas dos definiciones. Yo en esta clase lo que un poco para aterrizar esto y que ustedes vean cómo se puede aplicar estos conceptos, lo que estoy viendo, lo que hice fue ver un par de ejemplos de, en este caso el cálculo, por ejemplo, de la función característica para, por ejemplo, para el caso de la distribución normal, utilizando en este caso la definición, ¿no? O sea, la función característica y la función de densidad. Entonces voy a guardar esta lámina. Después las láminas se las pongo todas en un PDF para que las tengan y la pueden checar. Profesor. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Esta lámina, bueno, la fórmula, en el video le ponía U. O sea, sí, lo hacía. Parámetro, sí, yo puse U, parámetro puede ser U, T, K, no sé. La X siempre la pongo para la función de densidad, ¿no? Pero la función característica puede depender, bueno, el parámetro a veces pongo T, a veces pongo U, o puedo poner K, ¿no? En este caso había puesto U, ¿no? Pero podemos seguir con U, si resulta más cómodo, ¿no? ¿Ok? Pero lo mismo. Para que no haya confusión, sí. O sea, T, en este caso, el parámetro T es el parámetro. O sea, T es la variable independiente o U, ¿no? De la función característica, que en este caso pongo T, pero creo que en el video sí había puesto U, ¿no? En ocasiones, en otros textos aparece K, por ejemplo, ¿no? Como la variable de la cual depende la función característica, ¿no? Entonces no sé si eso aclare tu duda, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas veces. Perfecto. Entonces la U que aparece en los videos anteriores es la T acá, ¿ok? Pero bueno, puedo poner U para, digamos, para homogenizar, pero bueno, para que no haya confusión, quizás vamos a trabajar con U, ¿no? De forma tal que ustedes no se confundan, ¿correcto? Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, lo que quería checar ahorita es, por ejemplo, si yo tengo... bueno, sí creo que sí guardé esta lámina, ¿verdad? Sí. Voy a borrar. Lo que quería ver entonces un par de ejemplos de cómo, por ejemplo, en MATLAB uno puede calcular usando las herramientas de cálculo simbólico, digamos la función característica, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso específico de caso de la distribución normal, ¿no? De la distribución normal o gaussiana, ¿no? Estándar, ¿no? La distribución normal estándar, ¿no? Bueno, la distribución normal estándar, ustedes la conocen de estadística, es una distribución que tiene media 0, ¿no? Y desviación estándar sigma igual a 1. Entonces esta distribución, bueno, puedo poner X o puedo poner Z, digamos, ¿no? O sea, una distribución con media 0 y desviación estándar 1. En este caso, esta sería la forma de esta distribución para el caso gaussiano, ¿verdad? ¿Ok? Sería esta la distribución, ¿no? Bueno, ustedes saben que la gaussiana en el caso general, ¿no? Aparecen tanto mu como sigma aparecen en la fórmula, ¿no? Entonces, para el caso general es 1 sobre sigma raíz de 2pi, 1 sobre sigma por raíz de 2pi, ¿no? Y e a la menos x menos mu, ¿no? Al cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿no? Digamos que esa es la distribución gaussiana con media mu y desviación estándar sigma, pero en este caso estoy asumiendo que mu es igual a 0 y sigma es igual a 1, ¿no? Voy a guardar esto. Entonces, la pregunta sería entonces, bueno, para usted calcular
Bueno, vamos a ver el caso sencillo, el caso mi igual a 0 y sin mi igual a 1, ¿no? ¿Qué podría ser el caso, bueno, que es el caso, obviamente, de la distribución normal estándar, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿cómo podría calcular entonces ¿cómo se llama esto? La función característica. En este caso, bueno, cálculo de la función característica, yo tendría que tener una fórmula para esto, que sería la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier, bueno, perdón, no la transformada de Fourier, en este caso quiero calcular la función característica, entonces tengo que dar la integral, el valor esperado, ¿no? El valor esperado de e a la i u x, ¿no? ¿Sí? Sería la fórmula para calcular la función característica. Sería integral de menos a más infinito, ¿no? De e a la i u x, ¿no? Por la función de densidad, ¿sí? E a la menos, bueno, 1 sobre raíz de 2pi, ¿no? 1 sobre raíz de 2pi e a la menos x cuadrado sobre 2, ¿no? De x. Entonces, si yo calculo esta integral, voy a obtener como resultado la función característica para la distribución normal estándar, una distribución que tiene media 0 y desviación estándar 1. Bueno, lo que usted puede hacer entonces es, bueno, vamos a MATLAB, ya lo tengo por acá. En MATLAB usted puede entonces implementar lo que se llama herramientas de cálculo simbólico. Bueno, yo, si quieren, se los voy a ir haciendo paso a paso aquí digamos, en la pantalla. Primero que todo voy a definir unas variables, en este caso simbólicas, que en este caso x sería en este caso la variable para la variable independiente para la función de densidad, para la función característica. Bueno, en este caso voy a usar t para que no haya confusión. O sea, aquí la t sería la u, ¿no? que tenemos allá. Podríamos usar u también, o sea, no hay ningún problema. Y lo que tendría que hacer es calcular esa integral. Bueno, la integral se puede hacer de forma analítica. Por ejemplo, en MATLAB usted puede hacer una integración analítica. Por ejemplo, aquí yo voy a integrar la x, ¿no? Con variable independiente x, ¿no? Por ejemplo, me queda x cuadrado sobre 2, ¿no? O sea que sí, digamos que me puedo hacer este tipo de cálculos, ¿no? Usando el cálculo simbólico, que tengo esa posibilidad en MATLAB de hacer cálculo simbólico. Y la pregunta sería, bueno, voy entonces a calcular esta integral, ¿no? Calcular esta integral. O sea, sería entonces e a la i u x, ¿no? De menos a más infinito, o sea, e a la i u x por 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos x cuadrado sobre 2. Bueno, voy a ir escribiendo la integral. Sería integral. Bueno, acá primero voy poniendo la función que voy a integrar, ¿no? Aquí sería exponente, ¿no? De i, en MATLAB i es el número imaginario, ¿no? Por ejemplo, si usted escribe i al cuadrado, obtiene menos 1, ¿no? O sea que entonces la variable imaginaria es i en MATLAB, por eso lo estoy escribiendo acá de esa forma. Aquí sería exponencial de i u x, ¿no? I u x. Después voy a primero escribir el exponencial de la función normal estándar, sería menos x cuadrado sobre 2. La integración, vamos a ver la integración respecto a qué variable es, ¿no? Vamos a recordar, cuando estoy calculando la función característica, la integración es respecto a x, ¿no? Bueno, creo que esto sí lo tengo copiado, no estoy seguro. No lo tengo copiado esta lámina, así que la voy a copiar. O sea, en este caso la integración es respecto a x de menos a más infinito, el resultado va a ser una función de u, que es la función característica. Entonces, bueno, ahora me falta el coeficiente, que es 1 sobre raíz de 2pi. 1 sobre raíz de 2pi, lo voy a poner acá. 1 sobre raíz de 2pi.
tengo entonces 1 sobre raíz de 2pi, e a la i ux y e a la menos x cuadrado sobre 2. La integral va a ser respecto a x. Y, o sea que lo que sería la variable u, entonces el resultado sería una función de u. Y de menos a más infinito. Vamos a ver si esto funciona. Tenemos un error por acá. Ok, aquí hay un problema de signos. Aquí tiene un signo de multiplicación. Por acá, vamos a ver si está bien. E a la i ux, 1 sobre raíz de 2pi. E a la menos x cuadrado sobre 2. Ok, entonces mira, obtenemos esta función. Sería e a la i, que es el número imaginario, al cuadrado por u cuadrado sobre 2. Bueno, i al cuadrado es menos 1. Entonces, realmente lo que obtenemos acá, ¿qué obtenemos, no? Lo que obtenemos acá es, como resultado, es e a la menos u cuadrado sobre 2. E a la menos u cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando usted ve acá, i al cuadrado es menos 1, entonces me queda e a la menos u cuadrado sobre 2. Entonces esa sería la función, la función característica para la distribución normal estándar, con media 0, desviación estándar 1. Entonces es un ejemplo de cómo se pueden usar estas herramientas para el cálculo de en este caso la función característica. Voy a hacer el proceso inverso. Ya que sé cuál es la función característica, voy entonces a calcular la transformada de Fourier para obtener el valor de la función de densidad para el caso normal estándar, ¿no? Bueno, la transformada de Fourier, ok, vámonos entonces, vamos a plantear la integral. Vamos a borrar aquí, vamos a plantear la integral. O sea, ya vimos, calculamos entonces la función característica y vimos que obtuvimos este valor, ¿no? Esta función. O sea, la función característica para el caso gaussiano, función característica para el caso gaussiano, bueno, aquí es con una sola S, estoy poniendo en inglés. El caso gaussiano, no, sería con dos, sería, después vamos a sacar esto, ¿no? Para no haya ningún factor. Gauss es con dos S, bueno, pero en este caso habría que checar, ¿no? Sería entonces la transformada de Fourier, ¿no? Transformada de Fourier, bueno, esa que esta es la función característica, a la menos u cuadrado sobre 2. La transformada de Fourier, si yo la aplico a la función característica, obtengo como resultado la función de densidad de probabilidad. Sería la transformada de Fourier es 1 sobre 2pi, integral de menos a más infinito, e a la menos i ux, la función característica, que en este caso es e a la menos u cuadrado sobre 2, y la integral respecto a u de menos a más infinito. O sea, esta sería la transformada de Fourier, cuyo resultado tiene que ser entonces el valor de la función de densidad para el caso que estamos analizando. ¿Ok? Vamos entonces a plantear la integral. Sería entonces bueno, e a la menos i ux, ¿no? Sería pues bueno, vamos a regresar a la expresión, a la fórmula, y ya de paso la voy observando. O sea, sería entonces la transformada de Fourier. Disculpen, voy a salvar esto. O sea, e a la menos i ux por e a la menos u cuadrado sobre 2, que es la función característica. Esta es la función característica. Y la integral multiplicada por 1 sobre 2pi, ¿no? Me voy acá, sería e a la menos i ux por
Bueno, la integral es 1 sobre 2pi. Bueno, aquí tengo que multiplicar por 1 sobre 2pi. 1 sobre 2pi. La integral de respecto a u, e a la menos u cuadrado sobre 2, sería e a la menos iux por 1 sobre 2pi, que es lo que está fuera de la integral, por e a la menos u cuadrado sobre 2. La integración en este caso es respecto a u. Ok, vamos a sacar. La integración es respecto a u. Y el resultado entonces sería una función de x que sería la función de densidad. Vamos a ver si esto no funciona. Efectivamente, ¿no? Nos queda entonces 1 sobre 2. 1 sobre 2. Bueno, 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de pi por e a la i cuadrado. I cuadrado sería entonces menos 1, sería e a la menos x cuadrado sobre 2. O sea, e a la menos x cuadrado sobre 2 sobre 1 sobre raíz en este caso de 2pi. Entonces, si eso tiene el resultado esperado aplicando estas técnicas. Yo, para que ustedes lo tengan y lo puedan ir trabajando, y les hice unos scripts en MATLAB, donde, bueno, en este caso uso t y x como variables, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar estos scripts para calcular, en este caso, las funciones de característica y la función de densidad de forma usando MATLAB como herramientas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso puede ser una forma de implementar, a partir del cálculo simbólico, de implementar el cálculo de la función característica y la función de densidad. Y también podrían ir experimentando con otras variables, ¿no? Otra cosa que me gustaría discutir en el tiempo que nos resta es sobre el cálculo de las funciones de distribución multivariadas, las funciones de distribución multivariadas, ¿no? Que fue algo que vimos en la clase anterior. Bueno, escribimos la función multivariada para el caso gaussiano, para un vector, en este caso gaussiano, y vamos a recordarlo y vamos a discutirlo ahorita, ¿no? Bueno, sí quedó claro el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, ¿nos compartiría lo que es la corrida de MATLAB? Sí, o sí. El script? ¿Sí? Todos los scripts que yo haga y para las clases yo se los paso a ustedes, ¿no? De esa forma ustedes los pueden ir utilizando y los pueden, inclusive para proyectos de ustedes, etcétera, ¿no? Los pueden ir utilizando y se pueden ir familiarizando, ¿no? De esta forma con el uso de estas herramientas, ¿no? Este curso la mitad del curso va a ser numérico porque, digamos, la única forma hoy en día de trabajar estas cosas de forma, bueno, pues sobre todo ustedes que son de modelación, ¿no? Es usando estas herramientas numéricas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con distribuciones multivariadas, cálculo de función característica, todo ese tipo, los procesos que vamos a ir analizando, como son el proceso de Poisson, el proceso gaussiano, el proceso en este caso el proceso de Wiener, que es como se llama el proceso gaussiano. Todos estos procesos los vamos a ejemplificar a partir de ejemplos que vamos a ir tomando de internet o de datos reales, y vamos a analizar, bueno, qué tipo de procesos son, las características, etcétera, de forma numérica siempre, ¿no? Por supuesto que es todo soportado por herramientas teóricas, ¿no? O sea, ustedes aquí tienen que saber, bueno, qué es una función característica, etcétera, ¿no? Cómo se calcula o cómo calculo la función de densidad a partir de la función característica, pero también hacerlo en la práctica, ¿no? De forma numérica, ¿no? Implementar la teoría que vemos, digamos, en el pizarrón de forma numérica, digamos, usando, en este caso, la herramienta que yo les propongo es utilizar MATLAB, ¿no? Vamos a, o sea que sí les voy a pasar los scripts.
O sea, les paso los videos, las notas, el blog de bocetos, y también les paso, ¿cómo se llama esto? Lo de ScriptMATLAB. Bueno, volviendo, vamos entonces a lo que son las distribuciones multivariadas, ¿no? O sea, si usted tiene, por ejemplo, un vector aleatorio y entonces lo quiere caracterizar, ya sabemos que la herramienta para caracterizar esto pues son las funciones multivariadas. Y nosotros vimos el ejemplo de un vector aleatorio gaussiano, ¿no? Un vector aleatorio gaussiano. Que es un vector cuyas componentes está caracterizada por una función de distribución conjunta que es gaussiana, pero una distribución gaussiana multivariada. Entonces la forma que tiene este vector, que tiene esta distribución multivariada, es bastante compleja respecto, digamos que tenemos n componentes, ¿no? Sería 1 sobre 2pi a la n sobre 2. Obviamente si estuviéramos hablando del caso univariado, entonces sería 1 sobre raíz de 2pi, ¿no? O sea, obtenemos el caso univariado obviamente cuando hacemos cuando n es igual a 1. Aquí sería determinante de sigma a la 1 medio. Sigma vimos que era la matriz de covarianza por, bueno, aquí sería por el exponente de, en este caso, menos 1 medio. X es el vector con las componentes de x1 hasta xn. Mu es el vector valor esperado, o sea, un vector que son los valores esperados o las medias de cada una de las componentes, la inversa multiplicado por la inversa de sigma, y x menos mu, bueno, aquí la traspuesta. Entonces esa es la forma para el caso de n componentes de una distribución gaussiana multivariada. Entonces bueno, vemos que hay ciertas cosas, ciertas peculiaridades, ¿no? que la diferencian del caso unidimensional. Para empezar, ya no tenemos una media, una desviación, una media que es un número, sino que es un vector, ¿no? El vector mu tiene n componentes, ¿no? X también es un vector de n componentes. Y lo otro que vemos entonces es que en lugar de tener una desviación estándar, una varianza, hay una matriz, lo que se llama una matriz de covarianza. La matriz de covarianza, como vimos en la clase pasada y en los videos que le subí, es una matriz que es una generalización para el caso de n dimensiones de lo que sería la varianza o la desviación estándar para el caso de una dimensión. O sea, la matriz de covarianza es una generalización del caso unidimensional. Entonces, esto sí es importante, bueno, ya lo tienen, pero vamos a seguir repitiendo y en ocasiones vamos a... Entonces, esa matriz de covarianza, si usted va a escribir un vector, una distribución, digamos, conjunta para n dimensiones, o bueno, para dimensión mayor que 1, tiene entonces que conocer cuál es la matriz de covarianza del sistema que está analizando, ¿no? La matriz de covarianza, tal y como estuvimos viendo en la clase pasada, es una matriz que se calcula. Vamos a recordar un poco lo que es la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es, volvemos a repetir, es una generalización para el caso de un vector con n componentes del caso de una dimensión. Entonces, el mu es un vector cuyas componentes son
los valores esperados o las medias, ¿no?, de cada una de las variables. O sea, que esto es un vector. Y entonces la matriz sigma es una matriz cuyos componentes son, bueno, se calcula, bueno, aquí voy a poner aquí sigma y j. Se calcula de esta forma, ¿no? xy menos la media, xj menos la media. Entonces, bueno, esta es la definición general de la media del vector y la matriz de covarianza, que repito, la matriz de covarianza viene siendo la generalización para el caso de n componentes de lo que sería la varianza o la desviación, en este caso la varianza, para una variable aleatoria. Vamos un poco a regresarnos a lo que sería la función de densidad multivariada, ¿no? La función de densidad multivariada porque, bueno, uno ve eso y dice, bueno, ¿y esto qué es realmente?, ¿no? O sea, que se ve bastante complejo, ¿no? Yo tengo entonces mi función de densidad multivariada, depende de n variables, y vimos que era, bueno, 1 sobre raíz de 2pi a la n, o 2pi a la n sobre 2. Aquí el determinante a la 1 medio, y entonces exponencial de, fíjense, aquí aparece menos 1 medio, ¿no?, por x vector menos mu por la inversa de la matriz de covarianza por x menos mu la traspuesta, ¿no? Bueno, cada cosa acá hay que ver cómo se calcula, ¿no? Bueno, esto que está acá, x menos mu es un vector, pero es un vector fila. Hay que tener en cuenta eso. Es un vector fila. Entonces usted multiplica un vector fila digamos, con una fila y digamos que esto es un vector de dimensión 1 por n, ¿no? 1 por n. Esto es una matriz de dimensión n por n, y este es un vector de dimensión n por 1, o sea, porque son, esta es fila, esta es columna, esta es columna. Entonces, bueno, yo tengo un vector fila de 1 por n por una matriz en este caso de n por n, se puede multiplicar. Después obtengo una matriz, un vector de 1 por n, y lo multiplico con un vector de n por 1. O sea, tengo un vector fila que lo multiplico por un vector columna y el resultado va a ser un número. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene, ¿no? O sea, se ve complejo, pero bueno, hay que ver qué es lo que es un vector, qué es lo que es una matriz, etcétera, ¿no? Entonces, este primero de acá sería entonces un vector fila, una matriz, un vector columna. El resultado de todo esto es un número que se evalúa y entonces me da una probabilidad. Entonces esa sería básicamente la idea, ¿no? Yo un poco para ilustrar o sea, por ejemplo, si yo tuviera solamente dos componentes, tendría entonces una matriz sigma, una matriz de covarianza que tiene solamente dos filas y dos columnas. Este vector tendría solamente, en este caso, una sola fila y dos columnas. Este tendría dos columnas y una columna y dos filas, ¿no? Entonces puedo multiplicarlos y obtengo un número como resultado. Si yo, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo, les fui trabajando un ejemplito para
para poder... O sea, aquí este script lo que me hace es... Yo generé... Bueno, no escribo una función. Que yo genero, entonces... Tengo un vector, que son la variable que quiero evaluar. Porque, bueno, usted tiene una variable... Digamos, si tuviera dos dimensiones, ¿no? Para un vector de dos dimensiones, de dos componentes, ¿no? Un vector aleatorio de dos componentes. O sea, tengo una función de densidad que depende de dos componentes, ¿no? Entonces, 1 sobre 2pi, ¿no? Por, en este caso, determinante de sigma al 1 medio, ¿no? Y entonces sería el exponencial de, bueno, el vector x, por ejemplo, ¿no? El vector x menos mu, ¿no? Sería entonces un vector de componentes x1 menos mu1, x2 menos mu2, ¿no? Y el vector traspuesto, ¿no? Entonces un vector columna x1 menos mu1 y x2 menos mu2. Y después entonces está sigma, que en este caso es una matriz con que tendría en la diagonal la varianza de x1 y la varianza de x2, y aquí están entonces las covarianzas, ¿no? Voy a llamar aquí A12, A21, ¿no? Entonces, la idea es que cuando usted quiere calcular una probabilidad para distribuciones multivariadas, necesita tener el vector en el cual se va a evaluar la probabilidad, ¿no? O los dos puntos, son ya x, y, o x1, x2. Tiene que tener un vector para la media y tiene que tener una matriz de covarianza. Entonces me voy a ir acá. A ver, aquí yo definí un vectorcito. Bueno, tengo que ver, por ejemplo, voy a poner un vector que sea, fíjense, la función yo necesito un vector para evaluar la función, porque es una función de dos variables. O sea, esto tiene dos componentes. Necesito un vector para la media y una matriz para sigma. Vector lo voy a evaluar en 1,2. Eso sería como decir x y y, ¿no? Tiene que ser un vector fila, ¿no? La media de esa variable, voy a decir que la media de estas variables es 1, 1, ¿no? La media es 1, 1. Y sigma es una matriz que voy a decir, bueno, la covarianza de la variable 1 y la variable 2 va a ser 2. Bueno, perdón, la varianza de la variable 1 va a ser 1, la covarianza de 1 y 2 va a ser 2, la covarianza de 2 y 1 va a ser, digamos, 2 también, y la varianza de la variable 2 va a ser 4. Bueno, aquí tengo un error, a ver dónde está el error acá. Sigma igual, es que esto igual acá. O sea, tengo una matriz que me define, yo definía la matriz de covarianza, definí el vector mu, y lo que me falta por definir es la media. La media de 1 voy a poner que es 3 y la media de 2 voy a poner que es 5. Y entonces voy a evaluar la probabilidad usando esta función que acabo yo de generar, que también se las voy a pasar para que la tengan. Y a ver, aquí hay un problema. La matriz que puse como sigma
singular. Sí, claro. Porque el determinante ahí es 0, ¿no? Entonces voy a poner aquí 7, ¿no? A ver, voy a calcular la inversa. La inversa de esta matriz, para ver si no hay problema. Y voy de nuevo. Entonces, bueno, esta es la probabilidad. La probabilidad cuando usted evalúa una función de densidad bivariada en el punto x1, y2, con una matriz de covarianza, que es esta que está acá, y con una media, que es este vector. Entonces, bueno, son conceptos que todavía tenemos que como que ir asimilando un poco más. La idea es que yo si quiero generar vectores aleatorios, en el caso bivariado necesito definir para esa variable aleatoria una matriz de covarianza y una media. Entonces de esa forma es que yo puedo calcular en este caso digamos las variables, ¿no? O sea, es más complejo que el caso univariado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ver si puedo generar con esos datos que están aquí variables aleatorias. A ver, por ejemplo acá, multivariadas, o sea, variables aleatorias multivariadas. Yo necesito, en este caso, para generar, por ejemplo, vamos a tomar este caso que está acá. Aquí me dicen un vector con el vector, bueno, la variable aleatoria en cuestión tiene una media de 2,3, vectores con media 2,3, y en este caso la matriz de covarianza, ¿no? La matriz de covarianza es, bueno, aquí 1.5 porque es la covarianza de x y la covarianza de y con x, ¿no? Entonces es una simetría, y lo que puedo hacer entonces es generar valores aleatorios con una variable aleatoria que tenga, en este caso, esa media, ese vector de la media, y esa matriz de covarianza. Voy a poner para mis valores, y voy a ponerle R clase, ¿no? Esta es la clase, y voy a plotear las variables, los resultados de generar variables aleatorias con esas características. Bueno, esto todavía, por supuesto que hay que dedicarle un par de videos más para profundizar un poco más en esto, pero bueno, vamos a empezar. Aquí estamos empezando, ¿no? Aquí cometí un error. R de la clase, serían los variables de la clase. Bueno, aquí lo que hice fue entonces generar para una distribución multivariada, bivariada, gaussiana, digamos, valores de una cierta variable aleatoria. Bueno, aquí se está generando, aquí está, ¿no? O sea, aquí está, por un lado, una de las variables, por un lado la otra. Este sería la nube de puntos que se obtienen cuando usted tiene una variables aleatorias que están, en este caso, están correlacionadas porque hay una cierta covarianza entre una variable y la otra. Entonces se genera esta nube de puntos, ¿no? Para un plano, en este caso, que depende tanto de la variable x como de la variable y. Entonces estamos mostrando dos variables que en este caso están correlacionadas usando una distribución bivariada. Bueno, creo que me extendí mucho y tampoco es conveniente que sea tan larga la clase porque nos podemos cansar mucho. Yo tengo dos preguntas, profesor. Sí. La primera es el valor que le puso a la media de los valores en el de MATLAB. Ajá. La media en nuestras fórmulas, ¿cuál es su valor? O sea, que no entendí dónde ocupó la media. ¿En cuál de los ejemplos? ¿En el último que vimos? Ajá, sí. Donde generé los datos, ¿no? ¿Acá? Sí. ¿Acá o donde hice la distribución bivariada? Donde pone el sigma x, donde define sigma x y después define
MIU vector. Acá El MIU vector. ¿Esto acá? Esa, sí, ahí. Bueno, yo Sí. lo que estoy haciendo acá es, yo tomé una distribución bivariada, ¿no? O sea, yo quiero generar variables aleatorias, ¿sí? Que obedezcan a una cierta distribución, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es muestrear, ¿no? O sea, cuando usted hace un muestreo, ¿no? O sea, usted dice, bueno, yo voy a generar ahora de forma random, ¿no? Aleatoria, que responda a una cierta distribución, ¿no? 1000 variables aleatorias, ¿no? Que son pares, ¿correcto? Son pares x, y que están distribuidos de acuerdo a una distribución bivariada, ¿correcto? Si yo tengo una distribución bivariada o multivariada o lo que sea, ya veo que ya la cosa es más complicada, ¿no? Mira, aquí la tengo, ¿no? Esta distribución depende de dos variables, x1 y x2. La que tú normalmente has visto siempre depende de una sola variable, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Para yo generar entonces estas variables, estos pares de variables de forma aleatoria, yo necesito, si fuera una sola distribución, si fuera una distribución univariada, o sea que dependiera solamente de x nada más, ¿no? Y no de x y y, como en este caso, ¿no? Solamente yo necesito la media y la desviación estándar, ¿ok? Ahora, aquí generas pares de variables, ¿correcto? ¿Sí? Esos pares de variables, para tú caracterizarlos y hacer una distribución, necesitas la media de cada una, o sea, la media de x1 y de x2. Entonces, cuando yo tengo aquí mu, ¿no? Es un vector con dos componentes porque la primera componente es la media de la primera, ¿no? ¿Sí? Y la segunda componente es la media de la segunda variable. ¿Sí me copias? Ok. Entonces, cuando usted nos ponga un ejemplo, nos va a pedir que saquemos que creemos vectores aleatorios. Sí, aquí, por ejemplo, aquí yo generé un vector aleatorio de 1000 componentes, ¿no? Que tiene dos componentes, x, y. Si estuviera trabajando el caso de una sola variable, ¿no? De una distribución univariada, solamente necesito la media y la división estándar de esa variable. Pero como aquí trabajo con pares de variables, ¿no? Necesito un vector, porque yo necesito la media de cada componente, o sea, la media de x1 y la media de x2, o la media de x y y, como tú quieres llamarle, ¿no? Y se caracterizan ya no solo por su desviación estándar o su varianza, sino por una matriz. ¿Por qué? Porque están relacionadas las variables, o pueden no estar relacionadas, pero en general sí lo están, ¿no? Entonces, la matriz de covarianza, voy aquí, me voy a extender un poquito, con permiso de ustedes. O sea, caso unidimensional, ¿ok? El caso unidimensional es el que siempre hemos visto, ¿sí? Es que esa parte sí ya la entendí. O sea, la única duda que yo tenía era por qué había definido el MUI vector, pero me comenta que es, en este caso, pues mu, ¿no? Solamente eso era como el MUI vector. Sí, mira, vamos a la función. Esta función necesita, un vector con las medias, ¿correcto? Como son dos componentes, ¿no? El vector necesita dos componentes, ¿correcto? ¿Sí? Necesito una matriz que me caracterice la variación de las variables y cómo están relacionadas entre ellas. En este caso, la matriz de covarianza, ¿no? Si las variables no estuvieran correlacionadas, ¿no? La matriz de covarianza solamente tendría elementos en la diagonal, ¿no? ¿Sí? O sea, la matriz de covarianza, que es sigma, ¿no? Es una matriz que tiene en la diagonal están las varianzas de x1 y x2, ¿sí? Ahora, en estos lados de acá está la covarianza de ambas variables. ¿Qué significa eso? Que la covarianza lo que me expresa es si hay una relación entre las variables o no, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se llama? Bueno, que en ocasiones es lo que se llama coeficiente de correlación, ¿no? Se puede como coeficiente, es proporcional al coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería covarianza de x1 y x2, ¿no?
y aquí la covarianza de x2 y x1, ¿no? Si las variables no estuvieran correlacionadas entre ellas, ¿no? Sería sigma 1 cuadrado 0, ¿no? 0, sigma 2 cuadrado, ¿no? O sea, son independientes. Si son independientes, la matriz tiene esto. Si hay alguna dependencia, entonces aparece estos elementos en la matriz. Entonces, si yo quiero evaluar una función bivariada, que es este caso, necesito uno, el vector que me caracteriza la media de cada componente y la matriz simia que me caracteriza la media, la varianza de cada componente y la covarianza entre las componentes para ver qué relación hay entre esas variables, ¿correcto? Y el vector x sencillamente es la variable que tú vas a evaluar. O sea, esto es una PDF, esto es una función de distribución, una densidad de probabilidad, lo que estamos evaluando acá. Ahora, cuando nos venimos acá y lo que hacemos es generar números aleatorios, lo que estamos haciendo es generar números aleatorios que obedecen a esa distribución o una cierta distribución con ciertos parámetros. ¿Ok? A eso me refiero. Bueno, acá por ejemplo yo ploteo la gráfica, ¿no? Y puedo ver de alguna forma qué relación hay entre las variables, ¿no? Ahora, supongamos que las variables no estuvieran relacionadas, ¿sí? En ese caso, si las variables no estuvieran relacionadas, a ver, sigma, como lo pusimos, si las variables no estuvieran relacionadas, no existiría covarianza entre ellas, ¿no? Se voy a poner aquí 0, ¿no? 0 y 0. ¿Ok? Bueno, voy a poner sigma 1 para no confundir. Y voy a generar números aleatorios que tengan cierta varianza, pero que no tengan covarianza entre ellos, o sea, que no están relacionados. Y voy a ver acá sigma 1 con la misma media y todo eso, ¿no? Bueno, voy a poner R clase 1. ¿Ok? Acá. Y voy a plotear. Vamos a ver qué obtenemos en este caso. Fíjense lo que tenemos en este caso. La nube de puntos es una nube totalmente irregular. ¿Qué me dice esto? Que no hay relación entre las variables. ¿Correcto? ¿Por qué pasó eso? Porque yo consideré en la matriz de covarianza que sí, cada variable tiene su varianza, pero como la covarianza es 0, significa que no están relacionadas entre ellos. O sea, no están relacionadas entre ellas. Tenemos entonces una nube de puntos totalmente. Ahora, si aparece de pronto una covarianza, voy a hacer otra matriz de covarianza. Voy a poner una covarianza de 1. A ver qué me va a pasar en este caso. Voy a poner sigma 2. Sigma 2. Voy a generar nuevamente con sigma 2. Bueno, aquí ya se va aplanando la nube, porque entonces hay una mayor relación entre cada una de las variables. Voy a cambiar sigma nuevamente, voy a poner 2, una covarianza de 2, a ver qué va pasando. Por supuesto que son conceptos que vamos a tener que ir viendo con mucha más calma, poco a poco, ¿no? Les voy a subir otro video donde analicemos esto con un poco más de detalle. Aquí me da un error. Voy a poner, tiene que ser definida positiva, voy a poner 1.7. O sea, la matriz tiene ciertas propiedades, obviamente. Vamos a ver. Aquí sí funcionó. Voy a plotear. Clase 2. Y clase 2. Fíjense, aquí como la correlación aumentó, entonces los valores están relacionados uno con el otro. A diferencia del caso cuando la nube era una nube así irregular, aquí al hacer una correlación mucho mayor, en este caso las variables están, digamos, son proporcionales una a la otra, lo que significa que hay una mayor correlación entre las variables. Entonces ese es el sentido, ¿no? Las variables no son independientes porque hay un coeficiente de correlación diferente de 0. Bueno,
A la voz no quedó del todo claro ahorita, pero ahora sí voy a terminar de grabar. Ya, 1 hora 10, es un video bastante largo, espero que lo puedan ver completo, lo puedo interrumpir la grabación.